En lo profundo del oriente de Honduras, escondida entre montañas cubiertas de niebla y ríos que serpentean como venas abiertas, existe un lugar que los lugareños nombran en voz baja. No lo hacen por respeto, lo hacen por miedo. Lo llaman la trampa hexagonal. Desde el aire, el corredor que da origen a la cueva dibuja una figura imposible, un hexágono perfecto. Demasiado exacto para ser obra del azar, demasiado simétrico para que la naturaleza lo hubiera creado sin intención. Los geólogos que alguna vez se acercaron a estudiarlo regresaron confundidos, sin respuestas claras. Pero en las aldeas cercanas nunca hubo dudas, esa cueva no fue hecha para explorarse. Fue hecha para atrapar. Desde hace generaciones circulan historias de hombres que entraron en su interior y jamás regresaron. Nadie escuchó gritos. Nadie encontró cuerpos. Solo un silencio denso, absoluto, como si la montaña hubiera sellado con hambre cada uno de esos nombres. Dicen que en noches de tormenta, cuando los relámpagos iluminan la grieta, la entrada parece una boca húmeda y hambrienta, lista para engullir a cualquiera que se acerque demasiado. Y que dentro no hay vida, ni murciélagos, ni insectos, ni raíces. Solo roca desnuda, fría y perfecta, como si la naturaleza misma evitara ocupar un espacio condenado. La trampa hexagonal no es una cueva común. Es un recordatorio brutal de que bajo tierra, las formas perfectas nunca son casualidad. Y de que hay lugares que parecen esperar, pacientes, al próximo que se atreva a cruzar su umbral. Se esconde un sistema de cuevas que parece más un secreto maldito que un accidente geológico. Un lugar al que pocos se atreven siquiera a mirar de frente cuando pasan cerca. Los lugareños apenas lo nombran. Y cuando lo hacen en voz baja, como si temieran que la montaña tuviera oídos. Como si pronunciar su verdadero nombre pudiera despertar algo que duerme bajo la roca. Lo llaman la trampa hexagonal. Un pasaje imposible, un corredor de roca que, visto desde lo alto, dibuja un hexágono perfecto. Demasiado perfecto. Tan simétrico que parece construido con la precisión de un arquitecto invisible. Algunos geólogos llegaron con instrumentos, brújulas, fintas métricas y teorías. Hablaron de fracturas tectónicas, de presión mineral acumulada durante milenios, de erosión canalizada de una forma que, por azar, dio lugar a esa geometría exacta. Pero ninguno se quedó demasiado tiempo. Todos, sin excepción, se marcharon sin una explicación concluyente. Algunos ni siquiera quisieron hablar de lo que vieron dentro. En cambio, los habitantes de los caseríos cercanos repiten otra versión, mucho más sencilla y mucho más inquietante. Ese lugar no fue hecho por la naturaleza. Ese lugar lo hizo la montaña, para atrapar. Y es que las historias se acumulan desde hace generaciones. Relatos de hombres que entraron y no regresaron. De jóvenes que quisieron demostrar su valentía y desaparecieron sin dejar rastro. No hubo testigos de gritos, ni huellas en el lodo, ni cadáveres recuperados. Solo un silencio brutal, un vacío que todavía pesa en la memoria de quienes se atreven a recordar. El silencio en esa cueva no es ausencia de sonido. Es advertencia. Un silencio tan denso, tan aplastante, que parece tener voz propia. Una voz muda que dice: aquí no entres. Aquí no perteneces. Algunos ancianos cuentan que, en noches de tormenta, la entrada resplandece cuando los relámpagos caen sobre las montañas. Dicen que la cueva parece abrir una boca húmeda y hambrienta, un portal oscuro que respira. Otros aseguran que dentro no hay vida. Que jamás se ha visto un murciélago volar en sus galerías, ni insectos colgando del techo, ni raíces aferradas a las grietas. Solo roca desnuda, muerta, como si la naturaleza misma hubiera decidido evitar aquel espacio condenado. El hombre que desafió la cueva. La tragedia que sellaría la leyenda ocurrió el 12 de agosto de 2001. Ese día, Mateo Salazar, un espeleólogo independiente de apenas 27 años, decidió entrar solo en el lugar que lo había obsesionado durante años. Mateo no era un improvisado. Había explorado cavernas en Chiapas, pasadizos sumergidos en Belice, galerías profundas en Nicaragua. Había sufrido derrumbes menores que casi lo aplastan, había estado atrapado horas en corredores inundados, había conocido el sabor metálico del pánico cuando la lámpara se apaga en mitad de la nada. Cada cicatriz en sus brazos y piernas era un recuerdo de que la tierra no perdona. Pero también era un trofeo,
la prueba de que siempre lograba salir cuando otros no. Quizá por eso, para él, la trampa hexagonal no era una amenaza, sino un reto. Quería descifrar su secreto. Quería ser el primero en registrarla, el primero en demostrar que aquel corredor perfecto conducía a algo más, una cámara oculta, una salida desconocida, una galería que nadie había cartografiado. No buscaba fama. No buscaba riqueza. Quería otra cosa, ser recordado. Decía a sus amigos: si esa cueva tiene un hexágono perfecto, es porque guarda algo. Yo quiero poner mi firma allí abajo. Quiero que cuando hablen de este lugar, hablen de mí. Ese 12 de agosto partió ligero. No llevaba un arsenal de herramientas, sino apenas lo indispensable. Una lámpara frontal recién cargada. Una cuerda de seguridad. Su casco marcado por viejas caídas. Y un cuaderno con mapas incompletos de la zona, llenos de notas, flechas y signos de interrogación. Para cualquiera, parecía una exploración breve, casi rutinaria. Pero no lo era. El descenso. La entrada a la trampa era apenas una grieta en la roca húmeda. Un tajo oscuro que respiraba aire frío y pesado, con un olor mezcla de barro estancado y hierro oxidado. Mateo se detuvo unos segundos antes de entrar. Se ajustó el casco. Encendió la lámpara. Inspiró profundamente. Y entonces, sin volver la vista atrás, se deslizó dentro como quien cruza un umbral del que sabe, en el fondo, que tal vez no regrese. Al principio, el ambiente parecía soportable. El aire estaba cargado de humedad, pero aún era respirable. El suelo resbalaba, aunque sus botas encontraban agarre en las piedras rugosas. La lámpara dibujaba conos de luz temblorosa que revelaban paredes húmedas, relucientes como espejos de piedra. Cada paso hacía eco. Pero el eco no era normal, se repetía de manera extraña, deformado, como si la cueva no solo devolviera el sonido, sino que lo triturara antes de regresar. Era como si alguien, o algo, repitiera sus movimientos desde más adentro. El corredor comenzó a estrecharse. Mateo tuvo que inclinarse, luego doblar el torso, después arrastrarse en tramos que exigían posturas imposibles. Las piedras le raspaban los brazos, y cada avance era una pelea contra la propia geometría de la montaña. Y entonces lo notó. Las marcas en la roca no eran irregulares. Las esquinas tenían ángulos rectos, casi pulidos. Las líneas eran tan simétricas que parecían talladas con intención. Era como estar dentro de un polígono, un diseño perfecto, un hexágono esculpido por manos invisibles. La idea lo estremeció. ¿De verdad era aquello un accidente geológico? ¿O estaba dentro de un mecanismo natural con la precisión de una máquina antigua? Mateo avanzó hasta quedar en el centro exacto del hexágono. Un lugar en el que las 6 paredes se cerraban con tal simetría que parecía imposible que hubiera ocurrido por azar. Y allí fue donde todo cambió. La trampa se activa. Al principio fue apenas un sonido. Un goteo aislado, el impacto de una sola gota contra la piedra, multiplicada en ecos interminables. Luego fueron varias gotas. Y después, un murmullo creciente, como si la roca misma comenzara a respirar. El agua brotó de las paredes con violencia. No era una filtración lenta. Era un torrente, como si las venas de la montaña se hubieran abierto de golpe. El nivel subió con rapidez aterradora. Primero a los tobillos. Después a las rodillas. Luego al pecho. El aire se volvió helado, impregnado de humedad que mordía la piel. El rugido del agua llenaba cada rincón, borrando incluso el sonido de su propia respiración. Mateo intentó retroceder. Pero el hexágono lo engañaba. Cada ángulo lo devolvía al centro, como si las paredes mismas lo empujaran hacia adentro. La geometría perfecta se había convertido en un laberinto sin salida. En cada bocanada, sentía que el aire se mezclaba con agua. Cada movimiento era más torpe. Cada respiración, un combate desesperado. Y entonces lo comprendió. La trampa había despertado. La búsqueda inútil. Cuando la noche cayó y Mateo no regresó, el pueblo entero empezó a inquietarse. Al principio, la inquietud fue apenas un murmullo entre vecinos. Seguro se retrasó, decían algunos con una calma que no convencía a nadie. Es un explorador, sabrá cuidarse.
añadían otros, aferrándose a la esperanza de que la experiencia de Mateo fuera suficiente para traerlo de vuelta. Pero conforme las horas avanzaban, la atmósfera cambió. Las lámparas de queroseno ardían más tiempo de lo habitual en las casas, como si la luz tenue pudiera espantar la idea de lo peor. Nadie durmió tranquilo. Nadie quería poner en palabras lo que todos ya sabían en silencio: Mateo estaba atrapado en la trampa hexagonal. Con el amanecer, la duda se convirtió en acción. Un grupo de hombres del pueblo decidió organizarse: campesinos curtidos por el trabajo de la tierra, mineros acostumbrados a respirar polvo en galerías estrechas y un par de viejos rescatistas improvisados que alguna vez habían participado en derrumbes locales. No eran profesionales, pero conocían la montaña como se conoce a un enemigo al que se respeta. Se armaron con lo que tenían: sogas húmedas, linternas baratas envueltas en bolsas de plástico, palas de hierro, machetes oxidados y, sobre todo, la obstinación ingenua de quienes creen que la voluntad puede desafiar a la montaña. Cuando llegaron a la entrada, el panorama los congeló. La grieta que tantas veces habían visto seca y silenciosa estaba irreconocible. El agua no salía como un simple goteo subterráneo, sino como un torrente embravecido. Era como si la cueva estuviera vomitando lo que no quería dentro: ramas, piedras, barro. Un río que parecía nacer desde las entrañas mismas de la tierra. El rugido era ensordecedor. Había que gritar para escucharse entre ellos. Y aún así, algunos afirmaron distinguir otra cosa en medio del estruendo. Golpes apagados, rítmicos, como si alguien, desde el fondo, estuviera usando un casco o una linterna para golpear la roca. Un lenguaje desesperado, un mensaje que solo podía significar: estoy aquí. No me olviden. Los hombres se miraron con los ojos abiertos de par en par. Uno, con la voz quebrada por la urgencia, gritó hacia la grieta: Mateo, resiste, ya vamos por ti. Hubo un instante de silencio entre el rugido del agua. Y entonces, otro sonido. No un golpe esta vez, sino un murmullo arrastrado por los ecos, como una voz débil que luchaba por atravesar la corriente. Nadie pudo descifrarlo. Algunos juraron que Mateo pedía ayuda. Otros insistieron en que era solo el agua jugando con sus mentes. Ese destello de esperanza fue suficiente. Clavaron estacas en la roca, amarraron sogas para improvisar puntos de apoyo e intentaron desviar el torrente con zanjas rudimentarias. Comenzaron a cavar con furia alrededor de la entrada, como si pudieran arrancarle la boca a la montaña. Pero cada esfuerzo era inútil. El lodo se desmoronaba de inmediato, las piedras caían como cuchillas y el agua regresaba con más fuerza, como si respondiera al desafío humano con un rugido de rabia. La montaña estaba defendiendo lo que había tomado. El cierre. Los intentos de rescate se prolongaron durante 3 días interminables. 3 días bajo la lluvia incesante que convirtió los caminos en barro. 3 días de manos hinchadas, uñas rotas, ojos enrojecidos por la falta de sueño. 3 días de gritos ahogados entre la tormenta y el rugido del agua. Al principio, todos aseguraban seguir escuchando algo: golpes lejanos, lamentos, susurros entre los ecos. Pero conforme las horas pasaban, aquellos sonidos se desvanecieron. Solo quedaba el rugido constante de la corriente. Y finalmente, nada. Un silencio absoluto, más pesado que cualquier derrumbe. Un silencio que nadie quiso interpretar en voz alta. La montaña había decidido. El tercer día, las autoridades de la región llegaron con una frialdad que heló a todos: debían sellar la entrada. El terreno se había vuelto demasiado inestable, y cada minuto aumentaba el riesgo de que la tierra se tragara también a los rescatistas. Continuar no era solo inútil, era un suicidio. La noticia cayó sobre el pueblo como un martillazo. Algunos lloraron en silencio, otros protestaron con rabia, exigiendo seguir excavando. Pero todos sabían la verdad amarga: la cueva había tomado lo que quería, y no lo devolvería. Con piedras, cemento improvisado y barro, sellaron la entrada. No hubo cuerpo para velar. No hubo ataúd para enterrar. No hubo funeral al que aferrarse. Solo una cruz de madera clavada en la roca, con el nombre de Mateo Salazar pintado en blanco. Una marca frágil, diminuta, frente a la inmensidad oscura de la montaña. La leyenda. El tiempo convirtió la tragedia en mito.
La trampa hexagonal dejó de ser solo un pasaje de roca, se transformó en una historia oscura que viaja de boca en boca, siempre contada a medias, siempre con un escalofrío en la voz. Los ancianos aseguran que, en noches de lluvia, cuando los relámpagos iluminan la grieta, se escucha un casco golpeando la piedra. 3 golpes. Una pausa. 3 golpes más. El mismo código desesperado que oyeron los rescatistas aquella primera mañana. Otros dicen que si uno se acerca lo suficiente, puede oír susurros. No palabras claras, sino un murmullo ahogado, como si alguien tratara de hablar desde debajo de un río eterno. Algunos creen que son las piedras moviéndose, otros que es la corriente buscando salida. Pero quienes lo han oído confiesan que, en ese instante, sienten frío en los huesos. Hay quienes van más lejos. Aseguran que Mateo nunca murió, que la montaña lo absorbió como parte de su mecanismo. Que ahora su espíritu recorre el hexágono, atrapado en un bucle sin fin, condenado a vagar eternamente golpeando las paredes, buscando un camino que ya no existe. Y están los que prefieren callar. No porque no crean, sino porque intuyen que pronunciar su nombre demasiado cerca de la cueva puede despertar algo que debería seguir dormido. Pero en lo esencial, todos coinciden en lo mismo. El hexágono no fue un accidente. No fue una simple formación geológica. Fue una trampa perfecta. Un recordatorio brutal de que bajo tierra, las formas no siempre son caprichos de la naturaleza. Y que la montaña, cuando decide cerrar un camino, jamás lo vuelve a abrir. La advertencia que persiste. Los ancianos del pueblo lo dicen con claridad, sin titubear, como si la frase les hubiera sido transmitida desde generaciones atrás. La curva de la muerte no fue un accidente. Fue una advertencia. No hablan con ira, ni con tristeza. Lo dicen con la calma de quien ha aprendido a convivir con un secreto que no puede ser explicado, con la serenidad de quien sabe que hay cosas que no deben cuestionarse. Para ellos, la tragedia de 1994 no fue un error humano ni un capricho del destino. Fue la montaña alzando la voz, mostrando un límite, trazando con agua y piedra una frontera invisible que nunca debe cruzarse. La montaña no solo se llevó 5 vidas, se llevó también la tranquilidad del valle. Se llevó las risas de la juventud, la confianza de los viajeros y la paz de los hogares. Lo que dejó en su lugar no fue el vacío, sino algo peor, una herida abierta que todavía respira entre la humedad y el silencio. Un vacío que no puede llenarse, porque no hay entierro, no hay tumba, no hay ceremonia que pueda cerrar aquello que quedó inconcluso bajo tierra. Hoy, aunque las nuevas generaciones crezcan sin conocer los nombres de los jóvenes atrapados, el temor permanece como una raíz enterrada. En las plazas, los niños aún escuchan las historias cuando el sol empieza a caer, narradas con voz baja, casi en susurros, por los mayores. No hacen falta demasiados detalles, basta con mencionar la curva para que todos entiendan de qué se habla y el silencio se imponga de inmediato. Los adolescentes, desafiantes, alguna vez planean acercarse de noche. Se reúnen en grupos pequeños, con linternas en mano, convencidos de que la historia es solo un mito exagerado. Pero siempre, en el último momento, hay alguien que se echa atrás. Un gesto, una advertencia, una mirada cargada de miedo de un anciano basta para que entiendan que hay lugares donde la valentía no significa nada, donde la osadía no es más que otra forma de condena. Nadie se atreve a picar la roca, nadie se atreve a explorar accesos ocultos. Ni siquiera los trabajadores de la cantera cercana, hombres rudos acostumbrados a romper piedra con dinamita y martillos, se animan a tocar esa ladera. Dicen que la roca allí suena distinta, hueca, como si debajo hubiera un espacio que no quiere ser tocado. Algunos afirman que, cuando se pasa muy cerca, se siente un leve retumbar bajo los pies, como un latido que vibra en el suelo. Es la montaña respirando, dicen los ancianos. Y quien interrumpe su respiración, paga el precio. Porque todos saben que lo que duerme allí abajo no quiere ser perturbado. No importa que hayan pasado décadas, la advertencia sigue intacta, como si la montaña la renovara con cada tormenta. Es un recordatorio vivo, renovado cada vez que la lluvia cae con violencia y el viento azota las laderas, como si el recuerdo de aquella tarde en 1994 se repitiera una y otra vez, año tras año. En esas noches de tormenta, el valle entero parece resonar con un murmullo extraño.
Algunos aseguran que, entre los truenos y el rugido del agua, se escuchan gritos. 5 voces jóvenes, desesperadas, buscando una salida que nunca encontraron. Gritos que no se desgastan, que no envejecen, que parecen atrapados en un ciclo eterno, repitiendo una y otra vez los últimos segundos de vida. Una curva que ya no lleva a ninguna parte, salvo al eco eterno de la muerte. Pero no todos escuchan gritos. Algunos, los que se atreven a quedarse más tiempo, aseguran que, si uno mantiene el silencio absoluto, los sonidos cambian. Entonces ya no son alaridos, sino susurros. Susurros largos, quebrados, que se arrastran por entre las piedras como corrientes de aire helado. Nadie logra entenderlos del todo. Unos dicen que son nombres, repetidos una y otra vez, como si los muchachos buscaran recordar al mundo quiénes eran. Otros creen que son oraciones inconclusas, plegarias ahogadas que se rompen antes de terminar. Y unos pocos, los más temerarios, los que aseguran haber dormido cerca de la cruz metálica, juran que han distinguido frases enteras, pronunciadas con una claridad aterradora, como si alguien se inclinara a sus oídos desde el otro lado de la roca. No sigan. No crucen. No repitan. Nadie sabe cuál es la palabra exacta que falta, ni si realmente se trata de una advertencia o de una súplica. Pero todos coinciden en algo: una vez que escuchas ese murmullo, nunca vuelves a caminar tranquilo por el valle. El eco se queda dentro, incrustado en la memoria, como una marca invisible que te acompaña mucho más allá de la montaña. Algunos dicen que después de escucharlo, incluso en sus casas, sienten gotas de agua caer en la oscuridad de la noche, aunque no haya goteras ni tormenta. Y así, la curva de la muerte sigue viva en la memoria colectiva, no solo como un lugar prohibido, sino como un recordatorio brutal de que la tierra guarda lo suyo, y lo defiende con un silencio que pesa más que cualquier piedra. Un silencio que no se rompe ni con dinamita, ni con oraciones, ni con el paso del tiempo. Un silencio que late. Un silencio que observa. Un silencio que no olvida.